Saludos, quien les habla, Felipe Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Estamos aquí para continuar la segunda parte de lo que llamamos el templo de Dios, el tercer templo. Y quiero empezar diciendo que si ustedes analizan todas las escrituras que citamos, en el primer video vamos a ver que inequívocamente podemos concluir que la palabra de Dios nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como está escrito por todas partes, y voy a volver a citar 1 Corintios 3:9, 1 Corintios 3:17, 1 de Pedro 2 del 4 al 5, Efesios 2 del 20 al 22, 2 de Corintios 5 del 1 al 10. En fin, ahora quiero terminar esta enseñanza con esta segunda parte. En realidad no quiero que sea muy larga porque las verdades de Dios se tienen que entender con el corazón, con un entendimiento que Él nos da y con una voluntad humillada para que Él nos entregue ese entendimiento que necesitamos, porque Él dijo que Él es el que iba a darnos entendimiento para comprender las Escrituras, como está escrito en Lucas capítulo 24, cuando Él les abre el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Entonces vamos a citar las palabras del Señor Jesucristo, porque ellas son nuestro fundamento. La palabra de Jesucristo es el fundamento en que nosotros estamos parados. Todo lo interpretamos en base a lo que Él dijo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es la palabra hecha carne que vino y caminó entre nosotros. De manera que la única manera de estar parados en la verdad es que si nos sujetamos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo en Mateo capítulo 13, las escrituras nos dicen que todo les hablaba a la gente por parábolas y sin parábola no les hablaba. Y dice el versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y tenemos enseñanza donde hablo acerca de la línea del tiempo que viene desde antes de la fundación del mundo, luego en la fundación del mundo y donde estamos nosotros ahora y hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. Entonces, repito, antes de la fundación, en la fundación y hasta el fin del mundo. Son tres momentos en la línea de la historia de la creación de Dios. Entonces estamos en el tiempo en que Dios fundó el mundo y estamos viviendo dentro de ese periodo desde la fundación del mundo y aún no ha llegado el fin. Así que, ¿por qué digo esto? Para que nos situemos y podamos ser bendecidos con el entendimiento correcto que Dios nos va a dar a través de su Espíritu, y es que nos tenemos que sujetar a lo que Él dijo. Y quiero leer lo que Él dijo en Juan capítulo 2, cuando ese famoso versículo que dijo que Él levantaría el templo en 3 días. Y ahí los discípulos estaban con Él, los judíos, y respondieron y le dijeron, el 2:18, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y esto lo dijeron pues cuando Él hizo un azote de cuerdas y botó a todos los que estaban en el templo, los que vendían ovejas y bueyes, y los esparció. Botó las mesas con las monedas, los cambitas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo:
destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Y se me viene a la memoria el número 46. La Biblia, bueno, no la Biblia, la ciencia real, la verdadera ciencia ha descubierto que tenemos 46, ¿cómo se dice? Unidades, o lo que son cromosomas, 23 y 23, 46, que conforman los cromosomas del ser humano. Y es interesante que son 46. Y que ya hemos hablado que el hombre, cuando Dios crea al hombre, lo crea con el cromosoma X y Y, y que a partir de allí Él saca el material para hacer a la mujer. Porque la palabra de Dios dice que el hombre fue creado primero y la mujer proviene del hombre. Por eso es que la mujer, sus cromosomas son XX. Y acá vemos interesantemente que estos judíos le dicen que fue edificado ese templo en 46 años. Y dice, y tú en 3 días lo levantarás. Y aquí está la palabra clave para esta enseñanza. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea que aquí las escrituras nos están revelando de que si bien es cierto, el Señor tenía una conversación con estas personas, la palabra de Dios, al margen del entendimiento que podrían tener, no negocia, no tranza, no cede o no diluye los principios de la verdad. Si bien es cierto, ellos podrían pensar y hablar lo que quieran, entender como quieran, sea quien sea, la verdad seguía siendo independiente y absoluta. ¿Qué estoy diciendo esto? Que ellos podían haber pensado que él estaba hablando del templo físico, de esas piedras blancas y todo lo demás. Y era lícito porque es lo que lógicamente y racionalmente se podría entender, pero a Dios como que no le importó si ellos pensaban eso o no. ¿Por qué? Porque Él está fuera de su creación. Entonces, Él está fuera. Él es la verdad absoluta. Y entonces, Él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, si lo entendieron, no era su problema. La misión y la naturaleza de Dios es cada vez que habla verdad. O sea, cada vez que Dios habla, aunque no lo entendamos, Él habla verdad. Y la gente que no entiende, pues inventa fábulas de esa verdad que ellos han entendido. Pero Dios, cuando habla de verdad, habla de verdad. Habla como dice, lo contrario de Satanás. Cuando habla mentira porque es padre de mentira. Dios es al contrario. Cuando Dios habla verdad, aunque no se entienda. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que Él habló es la verdad, y Él dijo que Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Por tanto, dice el versículo 22, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, los discípulos, después que resucitó, acuérdense que el Señor les habla de entendimiento para que entiendan las escrituras. Entonces, cuando Dios les habla de entendimiento para que comprendan las escrituras, entonces ellos se acuerdan de que Jesús dijo, voy a levantar este templo en 3 días. Entonces el Espíritu de Dios les da el entendimiento y comprenden las escrituras y las palabras de Jesucristo. Ahora, ¿por qué estoy hablando de este tema? Porque estábamos concluyendo la segunda parte del tercer templo y queremos establecer ese fundamento número 1, que es la palabra de Jesucristo. ¿Cuál es ese fundamento? Sus palabras. ¿Y qué dijo Él? Que el templo a que Él se refiere es el templo de su cuerpo. Entonces, cuando la palabra en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, a través de sus apóstoles, porque estamos fundamentados
en la palabra de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, o sea, la principal piedra sobre cual todo el edificio es erigido, es Jesucristo. Entonces los apóstoles y profetas se tienen que sujetar a las palabras de Jesucristo. Entonces cuando Pablo habla y lo dice directamente, vuestros cuerpos son el templo del Espíritu de Dios, eso es la verdad. Entonces habíamos dicho en la enseñanza del primer templo, del primer video acerca del tercer templo, de que hay un engaño, y lo dijimos también en un video en vivo que hicimos, que hay un engaño tremendo en el mundo entero, a través de, yo diría, de las décadas y siglos, acerca de un error que no proviene de Dios definitivamente, y es el de creer acerca de un tercer templo que se va a edificar y que ahí va a estar el Mesías, o que algunos creen que pues ahí va a estar el anticristo y que a la mitad de ese tiempo se va a quitar el sacrificio y luego se va a quitar la máscara, y se ha inventado esas fábulas que ciertamente son artificiosas, como dice la palabra de Dios, son fábulas artificiosas, o sea, esa palabra en el griego significa, son bien interesantes, tienen una secuencia, tienen unos pasajes y tienen como unos capítulos, y es como una novela, y sí, como que encaja las cosas y son artificiosas, tienen arte, tienen desvíos y llevan a la gente a pensar que están en la verdad, pero son fábulas artificiosas de gente que tuerce las escrituras y no se sujetan a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que poner fundamentos. El templo verdadero es el templo de nuestro cuerpo. Y cuando la palabra de Dios nos habla en el nuevo pacto acerca del templo, ya sea en el último libro que es Revelación o Apocalipsis, créanme, no va Dios a volver a cancelar toda la revelación de lo que entregó para volver atrás a un entendimiento equivocado de que el templo es un lugar físico. Entonces, uno de los errores más grandes o engaños más grandes que se está viviendo es estar pendientes de lo que está pasando en el Estado de Israel desde 1948. Es el estar pendientes de lo que dice Netanyahu y cómo se llama el Instituto del Templo, porque son las señales de los últimos tiempos. Ese es el gran engaño. Mientras la gente está viendo eso exterior, el diablo está trabajando en lo interior. Hasta ellos mismos tienen ¿cómo se dice? Un lema. Los satánicos, los luciferianos y los masones tienen un lema que dicen as above is below, como dice, lo que pasa arriba pasa abajo. ¿Qué significa eso? Por eso que Baphomet, ese ídolo abominable, que es el símbolo de Lucifer, que es como un macho cabrío con cachos y que tiene senos de mujer, patas de cabra, tiene una mano que está alumbrando hacia arriba y la otra está hacia abajo. Ese es el dualismo, la derecha y la izquierda, lo que está arriba y lo que está abajo, lo mismo que pasa arriba pasa abajo, lo mismo que está sucediendo en el mundo espiritual pasa en el mundo material. La dialéctica Angels, de que pues uno contra otro pelean y luego se hace un resultado que produce un cambio. Esas son las artimañas de Satanás desde el mismo principio, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? El bien y el mal comienzan a pelear y ahí están en ese balance y van avanzando, y esa es la gran mentira de Satanás. Dios nunca creó las tinieblas, o sea, mejor dicho, las tinieblas existen porque hay falta de luz. Esa es la razón, y Dios nunca intentó que su creación viva en las tinieblas, lo que es el abismo, donde no hay nada, donde hay una total oscuridad, una oscuridad absoluta.
Por eso que el Espíritu de Dios en el principio se movía sobre su creación, sobre lo que Él había creado, que eran las aguas o el Shemayim. Entonces, allí es donde Dios se movía en lo que Él había creado, pero la superficie exterior de eso era el abismo, el abusos, que era un olteón, que era lo que dice en hebreo, una profundidad insondable, o sea que no existe. Entonces, esa superficie de algo que no termina, una oscuridad, eso es el abismo. Dios nunca diseñó o se propuso que su creación vaya, conozca esas profundidades de las tinieblas, pero hubo uno que justamente lo que se le prohibió quiso hacer y al final de cuentas arrastró la tercera parte de los seres racionales que Dios había creado. Entonces estuve escuchando a un rabino judío, porque estoy interesado en saber realmente lo que ellos piensan y a quién adoran. Y ellos lo dicen directamente, los rabinos judíos dicen que Satanás, pues prácticamente, si bien es cierto, a ver, ¿cómo lo digo? Ellos dicen que Satanás es simplemente una fuerza adversaria que Dios usa y que Dios lo creó y que en la creación dijo que era bueno en gran manera. O sea que Satanás es algo bueno en gran manera, dicen ellos, y que prácticamente no están peleando el reino de las tinieblas con el reino de la luz, sino que Dios es el que controla todo. Y si bien es cierto, es verdad que Dios está sobre todo, pero ellos prácticamente, con lo que yo estuve escuchando a varios de ellos prácticamente, el Dios de ellos es Lucifer, que por causa de él es que ellos pueden salir adelante, por causa de las adversidades que Satanás, ellos pueden mejorar. Entonces prácticamente lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, invito a que lo lean y lo mediten, estoy cada vez más convencido que lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 8 es una verdad absoluta, que definitivamente lo repitió en Apocalipsis, que aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, son sinagoga de Satanás. Estoy un poco hasta aterrado de esa verdad terrible de que hemos sido engañados con un engaño tan satánico, tan grande, tan sutil, que la gente del mundo está corriendo en pos del príncipe, la potestad del aire, y el mundo entero está prácticamente englobalizado con esta corriente de este mundo, y nos han hecho creer pues que estamos en una esfera que gira, en una galaxia que se expande, y bueno, y hasta siervos de Dios, hijos de Dios verdaderamente que se nota que tienen el Espíritu de Dios, que están buscando la verdad, les escucho decir, sí, es que en ese tiempo Josué cuando dijo que se pare el sol, lo que en realidad se paró la tierra, porque en ese tiempo pues no sabían lo que Copérnico vino a traerlo después, y pobrecitos que no tenían entendimiento. Y entonces aún hijos de Dios, verdaderos hombres de Dios, no tienen el entendimiento porque no se sujetan. Entonces la palabra de Dios dice que el que se detuvo fue el sol, pero ellos dicen se paró la tierra. ¿Por qué? Porque pues si no, no encaja con su cosmología. Y ahí es donde Satanás tiene, como quien dice, un caldo de cultivo, tiene una base, una tierra fértil para sembrar sus mentiras. ¿Por qué? Porque aceptamos la contradicción de la escritura, de lo que está escrito. Entonces nos vemos sumergidos en un engaño tan grande por los medios de comunicación, por los colegios desde kindergarten, desde el colegio de jardín de niños, donde nos enseñan un globo terráqueo y tenemos que creer lo que dicen. Y si un niño le dice a la profesora, ay, profesora, ¿y por qué no se caen los de la China? Y bueno, le inventan y solucionan todo con la magia de la gravedad, que solamente es una teoría y nunca se ha demostrado. Y estamos pues pendientes de lo que dice la NASA, ¿no? Y la NASA en todos los países y en todas las ciudades, y en todas las radios, hasta en las radios cuando yo estoy manejando mi carro, hay una radio cristiana y hay un segmento
estando al día con la tecnología, me acuerdo que siempre sale una mujer, al día con la tecnología, y un día el Señor me revela, esta es una hija del diablo que ni lo sabe, y que representa a esta gente y nos trae las noticias nuevas. Y estando al día con la tecnología, de repente la nueva noticia del día es que la NASA descubrió un nuevo río, un nuevo mar en Marte, ¿no? Entonces, nos mantienen a la gente pendiente y cada vez que hay un programa de televisión, una película, siempre aparece el astronauta, o por supuesto la curva de la Tierra, ¿no? O sea, esa curva siempre la muestran, pero nunca muestran, o sea, a la Tierra completa desde lejos. No siempre la curva la muestran así, pero nunca muestran la Tierra en tiempo real. O sea, que nunca los que están en la estación espacial, nunca se les ocurre agarrar su teléfono y tomarse una foto con toda la parte de atrás de la... O sea, nunca. ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando del tercer templo y cómo Satanás ha engañado al pueblo de Dios, haciendo creer que seguir lo que está pasando en el Estado de Israel allí, con el templo que van a construir, con los avances de la NASA, el engaño del tercer templo y que todo Israel será salvo. Todo es una mentira mientras Satanás está trabajando en lo que es real, en lo que es el templo verdadero de Dios, que es el cuerpo del ser humano. Eh, de eso se trata el asunto, de ese engaño tan grande, y el Señor lo dijo, Él hablaba del templo de su cuerpo. Si la gente lo entendía de la otra manera, pues es el problema de ellos, pero Él sabe lo que está hablando. Entonces, ¿por qué hablo todo esto? Porque nos compete a nosotros. Y uno de esos representantes que no me llamaría la atención es judío, para variar. O sea, ¿cuándo no los judíos? Esa simiente, como le dijo el Señor Jesucristo, generación de víboras, descendiente de la serpiente, linaje de serpientes. Y este hombre viene de allí. Voy a leer lo que él dijo, literalmente lo tengo acá escrito. Su nombre es bien conocido, se llama Ray Kurzweil. Ray, R-A-Y, su apellido Kurzweil. K de kilo, U-R-Z-W-E-I-L. Es un tipo que tiene 21 doctorados honoríficos. Desde los 5 años ya está inventando cosas. Muy inteligente el tipo. Imagínense, 21 doctorados. O sea que el tipo es un agnóstico. Un día le preguntaron, un agnóstico es una persona que no cree en la existencia del alma, y un día le preguntaron, ¿Dios existe? Y este hijo del diablo respondió, yo diría que aún no, para que vean la soberbia de este hijo del diablo. Y esto es lo que él dijo. Y por si acaso, este hombre es el director de ingeniería de Google. Y casi todos usamos Google. Para que vean con quién estamos tratando. Este no es cualquier hijo del vecino, ningún pelado ignorante por ahí. Este tipo tiene bastante influencia. Y este hombre dijo que por el año 2030 estima que una máquina de inteligencia artificial será capaz de igualar a la inteligencia humana y superarla, y servirá para resolver problemas que no podemos resolver hoy. Buscamos el momento en que podamos hacer un backup, o sea, una copia de seguridad de nuestros cerebros, de nuestros cerebros. Dice, nuestros cerebros serán mayoritariamente no biológicos. Entonces seremos básicamente máquinas. Podremos detener envejecimiento, viviremos indefinidamente. La singularidad es cuando las máquinas tomen conciencia de sí mismas y supera la inteligencia humana. Ray Kurzweil dijo que para el 2030 prácticamente todos los seres humanos serán híbridos. Eso es lo que dijo, no lo he inventado, está escrito sus dichos. Y las 3 grandes revoluciones que vienen, dijo este mismo tipo,
se llama la GNR, la G de genética biotecnología, que es el dominio de los procesos de información en nuestra biología. En última instancia podrán reprogramar la biología eliminando las dolencias y el envejecimiento. O sea que él dijo que estas son las 3 revoluciones que vienen y que ya se están experimentando y viviendo. La otra es la N, que es la nanotecnología, que en los próximos 25 años, dijo él, tendremos dispositivos del tamaño de nuestras células sanguíneas circulando dentro de nuestro cuerpo e irán a mantenerlo saludable desde su interior. En su cerebro irán a interactuar con sus neuronas biológicas, permitiéndonos mezclarnos o fundirnos con la inteligencia no biológica. Y la última revolución, la R, que es la robótica o robots, que vendrá a ser nuestra primera inteligencia artificial real, y esta será la revolución más significativa de todas. O sea, entre la genética y la biotecnología, o sea, el dominio de los procesos de información en nuestra biología, o sea, en nuestro ADN, la nanotecnología, que son dispositivos del tamaño de nuestras células sanguíneas dentro de nuestra sangre, que va a correr hasta el cerebro, etcétera, nos va a permitir mezclarnos con una inteligencia que no es biológica. Y la robótica, o sea, yo estoy leyendo algo que parece ciencia ficción, pero que ya existe. ¿Por qué digo esto? Porque este hombre es un hijo del diablo. El Señor Jesucristo dijo, cuando los ángeles le preguntaron al Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el Señor dijo, no, dejen que el trigo crezca con la cizaña, se parecen mucho. No vaya a ser que al arrancar la cizaña también arranque el trigo. Déjalos que crezcan hasta el tiempo de la cosecha. Ahora, ¿cuándo fue que el enemigo sembró cizaña en el campo? Y el Señor Jesucristo lo enseña y lo explica con nombre propio. O sea que una parábola interpretada o explicada por aquel que tiene la verdad no puede volver a ser enseñada. O sea, si nosotros no nos sujetamos a lo que Jesucristo dijo, estamos perdidos. Los discípulos con sinceridad le preguntaron, Señor, explícanos la parábola de la cizaña. Y el Señor se los explicó y le dijo, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Y la cizaña son los hijos del diablo, los hijos de este mundo, este siglo. Entonces, no tenemos que inventar. ¿Cuándo lo sembró? Yo creo que lo sembró desde Caín. La palabra de Dios dice que no como Caín, que era del maligno. Eso está en 1 Juan, me parece. Entonces, el maligno empezó su simiente o su descendencia desde Caín y ahí no ha parado. No ha parado hasta el día de hoy. Desde la antigüedad, esta gente fueron los varones de renombre como Nimrod o como le llama este tipo famoso en la historia, en todas las culturas. ¿Cómo se llama este tipo? Gilgamesh, ¿cómo se llama? Me olvido hasta de su nombre. Un famoso gigante de esos tiempos. Me olvidé de su nombre, pero termina en Gilgamesh o algo así. Se me fue de la lengua, de mi boca. ¿Cómo se llama este gigante o un tremendo personaje que vivió miles de años atrás, etcétera? Bueno, todas estas personas vienen de esa descendencia de Caín, que de cierta manera fueron los hombres que pues dominaron las artes, las flautas, los instrumentos de cuerda, fueron expertos en la metalurgia, en los metales, en las armas, en fin, o sea, en otras palabras, de alguna manera ellos recibieron una información que no era necesariamente una información natural de la tierra. Y por eso que estos personajes siempre tienen una especie de ventaja en la tecnología
Por eso que quienes ganaron los premios Nobel en su mayoría en la historia de la humanidad. Si ustedes examinan, y se lo dejo de tarea, de tantos países, de cientos de países que hay en el mundo, el premio Nobel lo ganó un país con unos habitantes de minoría, un país pequeñísimo, con una población bien pequeña, pero sin embargo todos los premios Nobel, la mayoría de ellos lo ganaron de parte de este linaje de personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estas personas están al servicio de Lucifer, al cual ellos dicen que pues no es malo, sino que prácticamente Dios lo usa para lograr sus propósitos y que ellos están ayudando a que se realicen sus propósitos. Prácticamente adoran a Lucifer y lo dicen directamente. Entonces se cumple lo que el Señor Jesucristo, que ellos son sinagoga de Satanás. Lo que estoy enseñando es que el engaño es estar pensando en lo exterior, en lo que se ve, en el Estado de Israel, en el Israel que está por allá, en la tecnología que está pasando con la NASA, y no estamos viendo lo que ellos están haciendo por adentro a nivel micro, a nivel interno, a nivel celular. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que el Señor nos creó conforme a su imagen y semejanza, y que cuando Él crea los árboles les dijo que se produjeran de acuerdo a su género, que tengan semilla en sí mismos y que esa semilla produzca de acuerdo a su género y su especie, que no habría mezclas. Dios prohibió las mezclas. Entonces este hombre ya está hablando justamente lo contrario, que él dice que va a mezclarse y van a fundirse con inteligencia no biológica. O sea que una mezcla de fierro, de hierro y barro que no se pueden mezclar, pero estos están mezclando la biología de Dios natural con lo que no es biológico. Y ahí hay el problema. Y entonces de eso estamos hablando. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver todo con nosotros. Porque por el mundo entero y están esparciendo miles de toneladas de un gas de no sé qué es. O sea, yo no puedo hablar lo que no sé. A mí Dios me ha prohibido hablar de lo que no sé, de lo que no me ha sido revelado, de lo que no está escrito, de lo que no entienda. Pero sí sé, porque mis ojos ven aviones que no son comerciales y de pasajeros, sino que son aviones que se ven específicamente sprayando miles de toneladas de un gas o de sustancia por año. O sea, ¿por qué digo miles? Porque pues hay que usar un poco la inteligencia, calcular las veces que lo hacen, lo que dejan marcado, y si tú resumes, son miles de toneladas al año por todo el mundo. ¿Qué es eso? No lo sé, no voy a entrar en teoría de la conspiración, pero una cosa sé, no es nada bueno. No es nada bueno. Entonces, lo que sí sé que gente como este tipo, Ray Kurzweil, que es el director de ingeniería de Google y que tiene 21 doctorados, este tipo, junto con los demás, ellos saben lo que están haciendo. Y lamentablemente la iglesia está concentrada en enseñanzas y doctrinas que ciertamente no están ayudando al pueblo de Dios. El Señor Jesucristo dijo que Él venía por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y si el Señor viene hoy día, Él viene por esa iglesia. Quiere decir que si tú estás viviendo no gloriosamente, en pecado, manchado, aplastado y oprimido, entonces tú no eres esa iglesia por la que Él viene, porque Él no va a cambiar las cosas por ti. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que Dios no se va a sujetar al estado espiritual en que tú te encuentres. Dios no se sujeta a los hombres nos sujetamos a Dios. Entonces, lo que se está enseñando allá afuera prácticamente es hechicería. Lo que se está sembrando y escuchando en las radios, en la televisión, en los programas cristianos, llámese como se llame,
y que no se están sujetando a las palabras de Jesucristo, no tienen a Dios. ¿Y usted con qué autoridad habla eso? Con la autoridad conferida que Dios me ha dado para hablar la palabra de Él, la que está escrita, la que tú puedes leer, lo cual está en 2 de Juan capítulo 1, verso 9, que dice que si alguno se extravía y no persevera en lo que Jesucristo dijo, no tiene a Dios. ¿Con qué autoridad hablo esto? Con esa autoridad, la que Él me dio de hablar su palabra, y Él dijo que el que oye mi palabra no oye a mí, sino a aquel que me envió. Y Él nos dijo a nosotros, aquellos que hemos sido llamados a decir y a predicar su palabra, Él nos ha dicho que todo aquel que los oye, a mí me oye, y al que a vosotros recibe, a mí me recibe. El Señor dijo, el que nos oye, por el boca del apóstol, es de Dios. El que no nos oye, no es de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando lo que está escrito en el contexto en que fue dicho y no sacándolo del contexto. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del tercer templo. El tercer templo es una falacia que sí, yo no digo que no es posible que se construya. Seguramente que se va a construir un templo físico, o sí. Y muy probable que eso va a pasar. Así como la embajada de Estados Unidos ya está en Jerusalén y que no está más en Tel Aviv, que era la capital del Estado de Israel, que por cierto era la capital de la sodomía también, y se jactan de eso. Entonces, como una misma fuente puede producir agua dulce y salada. Pero la iglesia está tan ciega, como dice Pablo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también hayan sido extraviados o hayan sido desviados de la sincera fidelidad de Jesucristo. O sea, de la fidelidad de lo que Jesucristo dijo. Porque cuando la Biblia en Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no está hablando de sus cualidades benignas y bondadosas necesariamente. Está hablando de lo que está en el contexto. Está hablando de la palabra de Dios. Lean el versículo 7 y el versículo después del 8, que es el 9. Ahí vemos claramente que Él dijo, acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y después viene Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y después el versículo 9 dice, no se dejen llevar de doctrinas y enseñanzas que van en contra de lo que Jesús dijo. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que, perdón, es que no debemos de desviarnos de la palabra de Dios, porque ella es la lámpara a nuestros pies. Créanme, va a llegar un momento en la vida de los cristianos, y ese es el tema que quiero centrarme para terminar este punto o esta enseñanza, el tercer templo, que tiene que ver eso con nosotros, que la palabra de Dios va a ser como nunca antes lo más importante para la supervivencia de los hijos de Dios, porque va a llegar un momento que la oscuridad va a ser tan densa en este mundo, va a ser tan densa, y me atrevería a decir, como en el tiempo de las plagas de Egipto, que no podían ver ni a su compañero. La oscuridad va a ser tan densa que aún los cristianos, las personas que amamos a Dios, vamos a necesitar que la palabra ilumine nuestros pies, porque el siguiente paso que vamos a dar puede ser peligroso. O sea, que lámpara es a nuestros pies tu palabra, pero es una lumbrera también a nuestro camino. Si bien es cierto, la palabra nos ilumina el camino y el sendero por donde vamos a andar, y lo ilumina, sin embargo lo necesitamos también a nuestros pies, porque es tan peligroso los tiempos que vivimos, como dice la palabra de Dios, redimiendo el tiempo porque los días son malos, que necesitamos la palabra de Dios directa. Lo que contradiga la palabra de Dios, todo aquello que contradiga la doctrina de la piedad, de la santidad, no proviene de Dios. Y como dijo Pablo, y todo aquel que no se sujeta y contradiga a esto, pues no tiene a Dios. Ahora, voy a leer entonces
hablando del tercer templo. Como ya dijimos, el Señor Jesucristo hablaba del templo de su cuerpo. Vamos a leer en Apocalipsis, el final de la historia, capítulo 21, 22. Apocalipsis, sabemos que está dirigido para las cosas que van a venir y el fin de los tiempos. Él lo dijo de esta manera: las cosas que deben suceder pronto. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Entonces, en Apocalipsis 21, 22, dice: y no vi, hablando de la Nueva Jerusalén, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. O sea que ahí vimos que la Nueva Jerusalén, que es el edificio conformado por todo el pueblo de Dios, lo que se llama la Sión celestial, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, pero el punto que quiero hablar es que allí dice: no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos confirmando con la misma palabra de Dios de que prácticamente no va a haber templo en la Nueva Jerusalén. No va a haber templo en la Nueva Jerusalén. Entonces, vamos a leer un pasaje en las Escrituras donde había dejado en el primer video. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y eso está en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, verso 13. Dice: vamos a leerlo del versículo... Si ustedes leen todo el capítulo 14, porque sería interesante que se leyera todo, pero voy a leerlo desde el versículo 6. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que, y hago un paréntesis aquí para contarles de que mañana, domingo, lo estoy grabando este día sábado, hoy es sábado 29, mañana vamos a salir al parque con los discípulos del Señor Jesucristo a predicar al parque, a los cuatro vientos, el Evangelio. Y el Señor nos guió y nos dijo que nos presentáramos no como la gente está cansada de escuchar a los evangélicos, cristianos o llamen como se llamen, representantes de Jesucristo. Entonces el Señor nos está guiando aún en eso, para que cuando nos presentemos en aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que venimos en el nombre de Él. Que sin embargo, cuando empecemos a predicar el Evangelio, si bien es cierto, vamos a captar la atención de ellos, pero que Dios nos está dando la estrategia para que al predicar el Evangelio captemos la atención. Y como hizo Pedro en el primer mensaje,
él fluyó libremente con el mensaje que terminó al último con la exclamación de esta gente que estaba compungida de corazón y les preguntó a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y el apóstol Pablo les dio la respuesta en Hechos capítulo 2, verso 38, ya saben cuál fue. Y esa es la misma palabra que vamos a predicar y que vamos a concluir. Pero para poder concluir con ese mensaje tenemos que ser guiados con el Espíritu de Dios. Y la mano del Señor estará allí para hacer señales, milagros y prodigios en el nombre de Jesucristo. Y entonces vamos a predicar el día de mañana. Y les he dicho a los muchachos que vamos a preparar un letrero donde pues no vamos a poner lo clásico, porque la gente cuando comienza a ver, estos son de tal iglesia, estos son los fulanos y los venganos. No. Nosotros estamos siendo llamados para cumplir Apocalipsis 14, el versículo 6 y 7, a predicar el evangelio eterno, diciendo a gran voz, ahí lo dice, la hora, temed a Dios y dadle gloria. Eso es lo que vamos a predicar. Temedle a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros prediquemos la palabra del evangelio verdadero, el evangelio eterno, porque el Señor Jesucristo también lo dijo de esta manera, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Él lo dijo de esta manera. Y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El problema es que en el 2018 yo no he visto que se ha estado predicando ese evangelio en que el Señor Jesucristo con sus labios estaba hablando. Porque el evangelio que Él estaba hablando y que los apóstoles fueron y predicaron no es el que se está escuchando. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. ¿De qué se trata esto? Que cuando nosotros salgamos afuera a predicar el evangelio verdadero y el cielo identifique que estamos hablando el verdadero evangelio, Dios está comprometido a extender su mano para que sean señales, milagros y prodigios. Y por supuesto, no vamos a rogar a nadie en absoluto. Tocamos puertas, si nos abren, la paz será con ellos. Si nos rechazan, nos sacudimos los pies. ¿Por qué? Porque nosotros no somos más buenos y más misericordiosos que Dios. Si Dios no los llama, no les abre los ojos, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos llamados a enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que enseñaban y predicaban los apóstoles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Capítulo 14, de que este ángel salió a gran voz diciendo eso: adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él beberá también del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. O sea que por eso es que estamos hablando de este tema, porque el engaño está en estar pendientes allá en el Estado de Israel, en la construcción del templo, en la vaca roja que ya está por ahí, que la van a sacrificar, en la venida del anticristo, que por cierto en ninguna parte del Apocalipsis se menciona ni una sola vez la palabra anticristo. Entonces, todas estas mentiras y Satanás trabajando con el ADN, con la nanotecnología,
con lo que dijo este hijo del diablo, con lo que dijo él, trabajando con la genética, biotecnología, con la nanotecnología y con la robótica, con eso. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, si esos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, pero no estaba hablando de la primera muerte. El Señor no ha prometido librarnos de la primera muerte. Está establecido que los hombres mueran una vez. Carne y sangre no pueden entrar en los cielos. Esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción primeramente. Entonces, cuando el Señor Jesús habló de que si Él mismo no interviene y acorta, ninguna carne sería salva. ¿Por qué? Porque Satanás está trabajando a nivel de nanotecnología, de transhumanismo, genética, biogenética. Está trabajando a ese nivel microscópico, donde la ciencia ya ha determinado y lo ha dicho claramente que cuando el ADN se altera, es irreversible. O sea que cuando el ADN es alterado en su genética interna, en su composición más íntima, y algunos han dicho que el ADN es el libro de la vida. Ahí tengo un video donde está el presidente de Estados Unidos, el que fue William Clinton, y pues hubo una ceremonia donde habían logrado decodificar y leer el ADN humano y lo llamaron el libro de la vida. Eso lo pueden ver cualquiera y es corroborable. Entonces, ¿por qué estoy hablando esto? Porque tenemos que entender que Satanás solamente puede actuar lo que Dios le permite que haga. Y entonces, tan es así que él sabe la palabra de Dios y sabe que la palabra de Dios se cumple. Y es por eso que él, al saber esto, que todo aquel que dice, el ángel de Dios dijo, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Como él sabe esto, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y la bestia no es un hombre. Dice, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia, dice. O sea que tú no puedes separar el versículo 11 del 12. O sea que tiene una secuencia. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? De los apartados, de los separados. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe. Esa palabra fe en el griego es pistis. Pistis. Los que guardan los mandamientos y la pistis de Jesús. ¿Qué significa pistis? La fidelidad. Pistis significa fidelidad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fidelidad de Jesús. Fidelidad, o sea, lo que Jesucristo dijo, lo guardamos y lo retenemos tal y cual lo dijo, hace 2000 años. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe 2 puntos. Bienaventurados de aquí en adelante. ¿Quiénes? Los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, miré aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y la siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura.
Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ese es el momento en que el Hijo conoce el momento, el día y la hora. Porque como dice el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre no conoce el día y la hora, ni los ángeles del cielo, solo mi Padre que está en los cielos. Este es el momento en que el Hijo conoce la hora. Ese es el momento. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 14, 14 y 15. Cuando del templo sale un ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, le dice: mete tu hoz y la ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Ese es el momento en que el Hijo del Hombre, que el Cordero, se entera de la hora. Ahora, este versículo que dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y probablemente vaya a ser una nueva enseñanza que se va a titular: ¿la iglesia pasará la gran tribulación? Signo de interrogación bien grande. Sería una buena enseñanza. Estuve hablando con un hermano, querido hermano de allá de Colombia, y me decía: hermano, sería bueno un título así: ¿la iglesia pasará la gran tribulación? Sí, yo creo que sería un buen título, pero lo más importante que el título es la palabra de Dios que explique esa pregunta o esa respuesta. Aquí estamos viendo: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea, si las escrituras dicen esto, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, de aquí en adelante, o sea, de aquí en adelante, o sea, ¿de qué momento está hablando? Del momento que está allí hablando. No podemos desligar la palabra. El humo de su tormento sube por los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia. Aquí está la resistencia. Aquí está la fidelidad de los santos. Aquí, para no dejarse marcar. ¿Cómo? Bueno, algunos creen como crean. Pero estamos enseñando acá que el templo somos nosotros. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el lugar santísimo. Por eso que aún en el templo original, el de que el Señor le dio el modelo y le dijo a Moisés: mira que lo hagas de acuerdo al modelo que se te ha sido mostrado. Y ahí estaba el atrio, el lugar santo, y luego el lugar santísimo en el centro. Entonces, el atrio se podía ver el sol, la luna y las estrellas. O sea que nosotros con nuestro cuerpo y nuestros sentidos podemos observar todo. Podemos ver el sol, la luna, las estrellas. Nuestro cuerpo, nuestros sentidos tienen el contacto. Nuestro cuerpo, que es el templo, puede observar. Luego viene el lugar santo, que es nuestra alma. Es aquello que donde está, digamos, la mesa, el sacrificio, el lavamiento y todo. Es la parte más interna de nuestra alma, quienes somos. Pero hay un lugar mucho más adentro, que es el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, donde está el arca del testimonio, ahí donde Dios está, que es el espíritu del hombre. Entonces, aún en los modelos antiguos, Dios estaba revelando la verdad. Y como dijo el Señor Jesucristo: les he hablado por parábolas cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora, quiero leer lo que dice acerca de estas palabras, de estas personas que van a adorar a la bestia, a su imagen, y van a recibir la marca de su nombre. Estas mismas personas están en el capítulo 17 y dice, verso 8: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Acuérdense de lo que enseñamos al principio, que el Señor Jesucristo, cuando enseñó acerca del nombre de Dios, Él le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Diles: yo soy, te he enviado. Entonces Moisés iba por todos lados, decía: el que es, me ha enviado. El que es, el que era y el que será, me ha enviado. Ese es el nombre
del Señor. Yo soy el que soy. Entonces ya vimos, no voy a entrar en ese asunto, que hay algunos que se han concentrado tanto en el nombre sagrado de Dios que está aquí, que se han olvidado de la persona. O sea, se han consagrado tanto en el nombre que se han extraviado con discusiones y fábulas y genealogías y se han extraviado de la fe. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que esta bestia que has visto, que era y que no es, y estábamos diciendo que Jesús es el que era, es y será. Y acá dice que esta bestia era, pero que no es, pero será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Yo lo que quiero decirle a los hermanos, oren para que se les revele algo. Si algo era, era. Pero la Biblia dice que esta bestia no es. ¿Qué significa eso? Como lo enseñé la otra vez, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué significa eso? Que no va a nacer, no va a venir de un orden de Dios. Va a ser un clon. Va a ser una transmutación genética, un ADN. O sea, en otras palabras, era, porque ya existe la tecnología y ya han encontrado momias. Dicen que encontraron la momia de Nimrod, de Gilgamesh. Eso es lo que quería decir hace un rato que no me acordaba. Gilgamesh se llama el famoso gigante o poderoso. Y hay algunas personas, y hay un tipo en el Parlamento de Inglaterra que él dijo y reconoció públicamente que él tenía linaje de esa gente, de Gilgamesh. Y por cierto, yo sí es posible, totalmente. Entonces, ellos ya tienen la tecnología para de un pelo sacar el ADN y volver a levantar a la misma persona, un clon de esa persona. Entonces, por eso dice, era, no es, pero será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un propósito, un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y dice, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Eso es lo que está escrito y esto se cumple. ¿Qué va a pasar? Van a pelear contra el cordero y no va a haber ni siquiera punto de comparación. Pelearán con el cordero y el cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Nosotros somos llamados y somos elegidos, pero la fidelidad es algo que nos compete a nosotros. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ahí está, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, no hay que interpretarlo. Son pueblos, muchedumbres y naciones. Esta mujer se sienta pues en todas las naciones. Donde se sienta, donde trabaja, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ya lo enseñé la vez pasada. La bestia prácticamente es lo que es la cizaña y están por todos lados. Y los 2 olivos es el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que tiene la fidelidad y retiene las palabras de Jesucristo. Estos 2 olivos van a dar testimonio en los últimos tiempos. Y como lo enseñé alguna vez, les recomiendo los 2 olivos. A ver, eso está en Apocalipsis 11. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, verso 7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero la palabra del Señor, no se olvide lo que dijo el Señor. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.
Y acá en Apocalipsis 11 dice, cuando ellos acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, está hablando en sentido espiritual, está hablando por parábolas, siempre el Señor habla en misterio, en conocimientos retenidos. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. A ver, los intérpretes de la ley, ¿cómo me van a explicar eso que el Señor Jesucristo fue crucificado en Egipto? No van a poder explicarlo. Oh, sí, van a buscar sus tremendas explicaciones, seguro. Ya me los estoy escuchando ya. Y dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, está hablando de toda la tierra, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean... Oh, sí, algunos sí, que el Señor sabía que en el 2018 iba a haber vía satélites y teléfonos celulares. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. ¿En dónde? En todas las naciones. Porque los 2 olivos es el pueblo de Dios, son 2 pueblos. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor. Y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá. Ahí está el famoso arrebatamiento. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Entonces, esto significa que el pueblo de Dios va a dar testimonio. Y quiero que sepan que la iglesia va a tener un poder tremendo. La gloria postrera será mayor que la primera. Y si quieren saber la clase de milagros y poder que Dios nos va a entregar en los últimos tiempos, ahí lo dice en el versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, para aquellos que creen en esas fábulas que le han enseñado, quiero citar unas escrituras. A ver, bien rápido acerca de este tema. Voy a dictar, si tienen papel y lápiz, apunten estos pasajes, porque yo nunca les digo que se coman y traen todo lo que yo les digo. Uno es nuestro maestro, el Señor Jesucristo. Pero seamos como los bereanos, seamos nobles en escudriñar si lo que les estamos hablando es lo que está escrito. Así que apunten lo que está escrito. Apocalipsis 6, 9. Apocalipsis 7 del 9 al 17. Apocalipsis 11 del 1 al 12. Apocalipsis 12, 11. Apocalipsis 13, 7. Apocalipsis 14 del 11 al 13. Apocalipsis 15 del 2 al 4. Apocalipsis 17, 6. Y del versículo 14 en adelante. Apocalipsis 18, 24. Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Con esos versículos, ustedes van a descubrir que ahí aparecen los muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son estos? Los que han salido de la gran tribulación. El versículo 12, verso 11. ¿Quiénes son estos? Estos son los que le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Por eso lo han vencido.
Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque sus obras van a seguir. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Señor acortó esos días. Dice, por la paciencia de los santos, la victoria sobre la bestia. Apocalipsis habla de que esta bestia estaba ebria de la sangre de los santos. Apocalipsis 18:24, se halló la sangre de los profetas y de los santos. O sea, ya estoy haciendo un preámbulo ya. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. Eso está escrito. Jesucristo lo dijo más directamente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las potencias de los cielos son conmovidas y verán la señal del Hijo del Hombre y mandará a sus ángeles a recoger a su pueblo. O sea que más directo que eso no existe. Y cuando Él venga, es el juicio. Él dijo que cuando Él venga, matará el inicuo con el resplandor de su venida. O sea, cuando el Señor viene, el inicuo y todos esos, no hay batalla. No hay batalla. Ese es el gran día de Él. El día de venganza es el día de Dios. El día de refrigerio, el día de, ¿cómo se llama? El día agradable es cuando el Señor vino, murió y dio el mensaje de salvación para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el año, el día agradable del Señor. Pero el día de venganza es cuando Él viene por segunda vez. O sea que el día agradable es cuando vino por primera vez y el día de venganza es cuando Él vino y vendrá por segunda vez. Entonces, para terminar, el tercer templo tenemos que cuidarlo. Somos el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro culto lógicos, racional. O sea, nosotros conscientemente presentamos nuestro cuerpo para servir al Señor. Todos nuestros miembros, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, nuestros oídos, los presentamos en sacrificio vivo, que es nuestro servicio lógico o racional, lógicos, como dice en el griego. Y voy a terminar con Mateo capítulo 24, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 24, 21. Perdón, Mateo 24, 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Quién dijo eso? El único. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y el versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen kolobó, esa es la palabra en griego, acortados, kolobó, con K. Y si esos días no fuesen kolobó, que significa kolobó, significa abreviados, para reducir, fueron reducidos, abreviados. Esos días fueron abreviados. Si esos días no fueran acortados, abreviados o reducidos, nadie, y esa palabra en el original, nadie sería salvo, es ninguna carne, ninguna sarx, S-A-X, sarx, ninguna carne, ningún flesh, ninguna persona, dice, sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos son lo contrario de Apocalipsis 17,
8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y que no es y será. O sea que todas las personas, los moradores de la tierra. Interesante que dice moradores de la tierra. Recién estoy recibiendo en este momento un entendimiento divino. Acá no dice hombres o mujeres. Dice moradores de la tierra. Me gustaría saber esa palabra moradores en el griego, ¿qué significa? Los invito a que lo busquen. Dice los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. No desde antes de la fundación, sino desde la fundación del mundo. Esos, dice, lo que sus nombres no están escritos, esos tienen un problema. Y en Mateo 24 dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. ¿Por qué? Porque el Cristo está sentado en su trono, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estado de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte, y ese Cristo se levantará y vendrá por segunda vez, pero cuando Él venga todos lo verán, y hasta las cucarachas que están en los desagües lo van a saber. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Así que no se asombren, pero son prodigios mentirosos. ¿Por qué? Porque no son del orden de Dios. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. En Tesalonicenses dice que engañarán, serán prodigios y milagros engañosos. De tal manera engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos, a los electos o elegidos. Ya os lo he dicho antes, dice el Señor, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿de cuál tribulación? La que habló en el versículo 21, esa gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, de esa. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caerán del cielo. ¿Qué son las estrellas? Los ángeles, que van a caer como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudido fuerte viento. No está hablando de la ¿cómo se llaman esas estrellas que son millones de veces más grandes que el sol? Hasta sus nombres me olvido ya, Dios mío. Betelgeuse es una. La Canis Majoris, etcétera, Dios mío. E inmediatamente después de la tribulación dice que las estrellas caen del cielo, las potencias de los cielos son conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Cuántas? Todas las tribus de la tierra, porque la tierra, cuando Él venga, todo ojo le verá. Y alguien me dijo, hermano, pero si el Señor viene, el tamaño del Señor es como del tamaño del ser humano, entonces a la distancia, ¿cómo se le va a ver? Y yo le dije, lo que pasa es que nuestro entendimiento está viendo al Hijo del Hombre, a Jesús de Nazaret que andaba caminando y haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pero cuando Él venga, va a venir como el Señor de señores y Rey de reyes en toda su gloria, en toda su investidura. Él se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, pero cuando Él venga va a venir revestido de toda su gloria. Y créeme, la gloria de Jesucristo es suficiente para iluminar toda la tierra. La Biblia dice que el Cordero será la lumbrera de la nueva tierra. Imagínate si este sol ilumina bastante, la gloria de Jesucristo es mucho mayor que la del sol.
Entonces, acá dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Por eso es que todos lo van a ver. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Y aquí hay unas teologías espectaculares que llaman, que la iglesia ya se fue en el rapto y estos son los judíos que creyeron, que se arrepintieron. No sé cómo es posible que puedan inventarse tantas fábulas que no están escritas en la Biblia. No lo entiendo. Si está tan claro acá. Enviará sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Y algunos dirán, no, estos son los judíos que se quedaron en la gran tribulación. ¿Dónde está eso en las escrituras? De un extremo del cielo hasta el otro, de la higuera aprend la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera de Jerusalén, Israel, que se hizo nación en 1948. No, en Lucas dice, aprended de la higuera y de todos los demás frutos, que cuando ya florecen es que el verano viene. O sea, cuando vean estas cosas, aprendan que ya está pronto. ¿Qué cosas? Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La generación que vio en el 1948 convertirse el Estado de Israel por un grupo de sionistas masones, judíos masones, que adoran a Lucifer y no tienen vergüenza de decirlo. Carlos Marx fue un masón, Sigmund Freud fue un masón, Lenin fue un masón, Trotsky fue un masón. Ay, Dios mío. Bendito sea tu nombre. Quiero terminar esta enseñanza del tercer templo diciendo que cuando el Señor Jesucristo venga, la tierra va a estar prácticamente engañada por un sistema global, donde el Señor tiene que intervenir porque si no ya toda la carne va a estar contaminada en su genética íntima, en el ADN, que va a ser irreversible, que la gente va a ser como robots y no va a tener voluntad de ni siquiera escuchar el verdadero evangelio. Pues el Señor tiene que intervenir, porque si no, aún sus escogidos estarían en problemas. Pero por causa de los escogidos, Él interviene. Así que el tercer templo somos nosotros, el cuerpo del Espíritu, el templo del Espíritu Santo, somos la morada de Dios en el Espíritu. Y cuando Él venga, entonces va a ser como los días de Noé, ya leímos eso. ¿Qué nos interesa en este momento que estamos viviendo? En este momento estoy enseñando esto un día sábado 29 de enero de 2018. Diciembre, 29 de diciembre del año 2018. ¿Por qué es relevante lo que estoy hablando? Porque en el mundo entero hay dos fuerzas de las tinieblas y de la luz. Y el Señor está tranquilo esperando que todo sea puesto por estado a sus pies. Y nosotros somos los que vamos a atravesar la historia y tenemos que mantenernos firmes. Y una de las formas en que vamos a mantenernos firmes es teniendo el sello de Dios en nuestras frentes. Él lo dijo que no toquen, no hagan daño a aquellos que están sellados en sus frentes. Entonces cuando los demonios salgan del abismo con su líder Apolión, Abadón, el destructor, y van a atormentar a la cizaña de tal manera que querrán morir y no podrán, pero Dios les ordenó que no hagan daño a aquellos que están marcados y sellados en sus frentes. Y el sello de Dios en sus hijos es el Espíritu Santo. Y el sello de Dios se puede ver y oír. Eso lo he enseñado. Los discípulos cuando oraban podían ver y oír. Y decían, pero ¿qué? Estos han recibido el Espíritu Santo, lo podemos ver y oír, porque los veían y oían que algo había pasado. Entonces el sello del Espíritu Santo es algo que se puede ver y oír. Y el que tiene el sello del Espíritu Santo lo sabe, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que lo voy a dejar con esta inquietud acerca del templo
el tercer templo que es nuestro cuerpo, a que sea santificado, lavado y justificado en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámalo mientras tanto Él te puede oír. Acércate y toma gratuitamente el agua de la vida. El Señor Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él no dijo, ven a la iglesia o ven a tal denominación o a un templo, ni en Jerusalén ni en Samaria, ni en este monte, ni aquí ni allá. Cerca de ti está la palabra, cerca de ti está Dios en tu boca y en tu corazón. No está allá arriba ni hasta allá abajo. Dios está asequible, está allí donde tú estás, porque tu cuerpo mismo puede convertirse en el templo del Espíritu Santo de Dios. Así que si invocas el nombre de Jesucristo, podrás llegar a ser salvo. Eso es lo que Él dijo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no se les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea que para creer, primero tienes que escuchar. Invoca su nombre creyendo, pero cuando tú crees, eso produce una vida cambiada, porque no se puede creer verdaderamente sin arrepentimiento y no se puede arrepentir sin creer. Lo demás es cuentos. Saludos a todos aquellos que nos han escuchado y espero que haya sido de bendición esta enseñanza.